¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Hola a todas y a todos, aquí estamos una semana más con nuestro tiempo de música clásica. Estamos en tiempos de oír y callar y en la sintonía de Ñ Radio. Una semana más, como decíamos, estamos dispuestos a proponeros unas nuevas músicas y a proponeros unos nuevos compositoras y compositores que quizá no conozcáis, pero que a partir de ahora ya seguro que vais a recordar. Bueno, hoy vamos a hacer un programa dedicado a la música del siglo XX. Música del siglo XX, que ya no es que sea la última música, ¿no? Ya estamos en el XXI, lógicamente. Pero bueno, lo que os quiero adelantar y anunciar es que se trata de una música de vanguardia. Es una música técnicamente muy avanzada y quizá a lo mejor os resulte difícil de oír, a lo mejor, o raro, algunos sonidos y algunas técnicas de las que se van a oír en el programa de hoy os van a resultar raras, pero tenemos la mente abierta y vamos a disfrutar y aprender a oír y a escuchar estas músicas porque son de gran calidad. Bueno, y no os voy a adelantar mucho más. Vamos a empezar, como siempre, por la música escrita por mujeres. Y la compositora elegida para el día de hoy es una mujer rusa y concretamente nacida en Tartaristán, o lo que es lo mismo, y voy a decir el nombre completo porque es muy largo, nacida en la República Autónoma Socialista Soviética Tártara. Bueno, esto es un poco casi de broma, ¿no? Pero efectivamente es una mujer rusa, tártara en concreto, que nació en el año 1931 y que su música está caracterizada por una profunda religiosidad. Esta mujer aún está viva, así que sigue produciendo música. Durante su juventud pasaba mucho tiempo rezando en los campos cerca de su casa natal para convertirse en una compositora y efectivamente esos rezos llegaron a buen puerto. Estudió composición y piano en el Conservatorio de Kazán, graduándose en 1954. Luego prosiguió sus estudios en el Conservatorio de Moscú en el año 1959 y además continuó nuevos estudios en nuevos conservatorios hasta el año 1963. Lógicamente, a lo largo de sus estudios y de sus primeras intervenciones ya con sus propias obras, su música fue calificada como irresponsable dentro de la Unión Soviética, ¿no? Así que, bueno, pues empezó con dificultades su carrera musical, ¿no? Sus técnicas utilizadas, afinaciones alternas, polirritmias, politonalidades, en fin, muchas de las técnicas de vanguardia que se utilizaban en aquella época, ella las utilizó, pero no gustaban demasiado en la Unión Soviética. A pesar de eso, Dmitri Shostakovich, que era uno de los miembros de los tribunales en los que la juzgaban, la animó a seguir su camino y a seguir su forma de componer y le dijo en el examen final en el que se graduó como compositora, le dijo entre comillas: «Te animo a continuar con tu camino erróneo». En 1979, definitivamente la Unión Soviética prohibió estrenar su música. Un año después, sin embargo, en 1980, compuso un concierto para violín y orquesta dedicado a Gidon Kremer, que es uno de los famosísimos intérpretes, y al cual se entusiasmó con él y lo llevó triunfalmente por todo el mundo este concierto para violín. Esto supuso para Sofía Gubaidulina pues una de cal y una de arena, ¿no?, en su carrera musical.
Además, y a mediados de estos años 70 tan convulsos para ella, Sofía Gubaidulina fundó un grupo de improvisación con instrumentos folclóricos de Rusia, en el que participaron compositores, estudiantes y, bueno, y muchos amigos suyos. Este grupo tuvo gran difusión. Hay que decir que a pesar de todas estas dificultades que empezó a tener, Sofía Gubaidulina vivió hasta el año 1992 en Moscú y después de estos años eligió como su residencia principal la ciudad alemana de Hamburgo. A pesar de ello, Sofía Gubaidulina ya estaba adquiriendo una fama internacional, ¿no? A propósito, por ejemplo, de este concierto que os había dicho antes, ¿no? Que compuso para violín. Así que en el año 2000, Sofía Gubaidulina fue invitada y comisionada en la International Bacchanten de Stuttgart para conmemorar bueno, pues, la celebración del aniversario de Juan Sebastián Bach, de la muerte de Juan Sebastián Bach. Estaba dentro de un proyecto que se llamaba Pasión 2000 y el cual se estaban encargando de recordar, rememorar, investigar y conocer la obra de Juan Sebastián Bach, ya de por sí conocida. Bueno, y para dejarnos también, para meter poco a poco la música de Sofía Gubaidulina entre estas palabras que estoy diciendo, lo que vamos a hacer es oír una de las obras que compuso con motivo de esta celebración de Juan Sebastián Bach, y compuso una obra que se titula Reflection on the Bach, que es una obra originada con las letras de Bach, que ya las hemos contado algunas veces, ¿no? Bach en la nomenclatura alemana son las letras si bemol, la, do y si cuadro. Bueno, pues con estas notas hizo una obra para instrumentos de cuerda. Oigámosla.
Bueno, como veis, se trata de una música desprovista de todo tipo de argumentaciones clásicas, románticas, nacionalistas, impresionistas, etcétera. Es una música completamente vanguardista y que obviamente yo entiendo que es un poco más difícil de escuchar, pero también tiene su atractivo artístico, ¿no? Así que también me he propuesto que aprendamos poco a poco a entender y a escuchar este tipo de músicas que a priori, y sobre todo para los no muy iniciados en el desarrollo del siglo XX y del siglo XXI en la música, pues entiendo que es un poco más difícil, pero bueno, vamos a hacer este esfuerzo porque tenemos la mente abierta y vamos a ir a por ello. Bueno, vamos a continuar un poco con la vida de Sofía Gubaidulina, y en el año 2002 recibió el Premio de Música Polar, que es un premio concedido por la Real Academia Sueca de Música. Es un premio muy importante dentro del ámbito europeo y además fue invitada a participar, ¿no?, en las juntas directivas de las Academias de las Artes de Berlín y de Hamburgo. Es decir, que como música es muy reconocida, por supuesto, fuera de su país, porque como ya habíamos dicho, la Unión Soviética la expulsó de sus fronteras, ¿no? Tenemos que decir que en los años 80 Sofía Gubaidulina empezó a componer con las técnicas de la serie de Fibonacci y la proporción áurea. Es un asunto del que ya hablamos en alguno de nuestros programas, ¿no? Y el uso creativo de este tipo de técnicas para componer le resultó atractiva porque ella decía que la secuencia que se establecía con estas series y con estas técnicas es especialmente enriquecedora por cuanto da la base de la composición, mientras que le permite respirar a la forma, ¿no? Ese respirar a la forma lo entendemos como una liberación de tener que componer bajo la forma sonata, bajo la forma suite, bajo la forma fuga, etcétera, ¿no? Ella tenía un criterio mucho más amplio, ¿no? Así que, bueno, el uso, como decíamos, de estas series, pues le abrió una nueva puerta, ¿no?, a la música de Sofía Gubaidulina. La economía de los medios que utilizaba pues estaba dualizada entre el valor simbólico, que como ya habíamos dicho, Sofía Gubaidulina tiene un profundo sentido religioso, como decíamos, entre el valor simbólico y el valor trascendente y que está más pegado al mundo terrenal, ¿no? Así, por un lado, teníamos la abundancia, lo discontinuo y lo dramático, que es lo que pertenece al mundo de lo concreto, y lo despojado, lo continuo y lo calmado, que para ella pertenece al mundo de la religiosidad. Bueno, vamos a continuar escuchando músicas de esta compositora rusa llamada Sofía Gubaidulina, y ahora vamos a oír una canción. Es de las Galgenlieder, es la número 2. Pfeift der Sturm, keift ein Wurm, heulen, heulen. Eine müdgehetzte Meere nach dem nächsten Brunnen lechzte. Tier, vielleicht noch ferne, ferne. La música de Sofía Gubaidulina, además de estar caracterizada por su profundo sentido religioso, del que ya hemos hablado, también
tiene como característica el uso de combinaciones instrumentales muy inusuales. Por ejemplo, tiene obras para cuarteto de saxofones con percusión, y además de las cantatas religiosas que tienen una amplia cobertura de música de la orquesta sinfónica. Así que, como ejemplo de esto, vamos a oír un preludio que compuso Sofía Gubaidulina para contrabajo. Gubaidulina escribió este preludio para contrabajo, que no es un instrumento habitual como solista ni como intérprete en solitario dentro de un escenario, ¿no? El contrabajo es el instrumento más grave de la sección de cuerda de una orquesta sinfónica, y siempre, bueno, pues es un instrumento que tradicionalmente se ha encargado del soporte armónico, de los soportes rítmicos, de los sonidos graves de la orquesta, que suelen estar alejados de los temas y de las melodías que son las protagonistas en esta música sinfónica. Es cierto que sí, que a lo largo de la historia de la música ha habido conciertos, por ejemplo, para contrabajo y orquesta, pero bueno, son muy pocos, ¿no? Hay muy poca música escrita para el contrabajo como solista. Así que vamos a oír este preludio para contrabajo. Sofía Gubaidulina ha sido, soy, porque a veces estoy acostumbrado en hablar en pasado de los compositores de los que tratamos en este programa, ¿verdad? Pero es que esta mujer no se puede hablar en pasado, esta mujer está viva y muy viva, ¿no? Así que vayamos a hablar con más propiedad. Sofía Gubaidulina es hoy considerada una de las principales renovadoras de la música rusa. Ya hemos dicho que en los años 80 y 90 fue expulsada de la Unión Soviética por la vanguardia que utilizaba en sus músicas, pero hoy en día, y por su aclamación internacional, desde luego, bueno, pues es considerada dentro de su patria, también como dentro de toda Europa y de todo el mundo, pues una de las principales compositoras vivas y de mayor influencia, ¿no?, dentro del mundo de la música. Este puesto se lo ha ganado a pulso, desde luego, y con gran sufrimiento y con gran padecimiento, ¿no?, por todo lo que hemos contado antes, ¿no? En fin, bueno, vamos a terminar ya este repaso que hacemos por la obra de Sofía Gubaidulina con una pieza para piano muy, muy curiosa y muy concreta.
Bueno, pues espero que os haya interesado al menos esta música de Sofía Gubaidulina y que os despierte la curiosidad de seguir escuchando músicas o de estar atento a la actualidad que ella va generando. Bueno, y vamos a continuar nuestro programa de hoy también con música del siglo XX, como había dicho, pero no sin antes vamos a hacer este obligado intermedio que siempre hacemos, ¿no? Vamos a recordar a Julia en la mesa de sonido que nos está ayudando a hacer todos estos programas. Yo en el micrófono soy Fernando y nada, os animo a que nos hagáis comentarios, nos hagáis preguntas, nos hagáis sugerencias, cualquier tipo de cosas en la línea de WhatsApp abierta que está siempre en esta emisora, en Eña Radio. Es el 6411 298 29. Bueno, pues ahí esperamos vuestros mensajes y daremos, por supuesto, contestación en cuanto los recibamos. Bueno, pues vamos a continuar, como decía, con músicas del siglo XX en este programa dedicado a las vanguardias musicales del siglo XX que hemos organizado para esta semana. Y vamos a escuchar músicas de Giorgi Ligeti. Giorgi Ligeti es un compositor que nació en el año de 1923 y que vivió hasta el año 2006. Es húngaro, aunque casi toda su vida residió en Austria. Es uno de los grandes compositores también del siglo XX, de las vanguardias del siglo XX, es decir, de la última parte del siglo XX. Su música quizás se hizo más famosa a propósito de la utilización de esta por parte del director de cine Stanley Kubrick en la película 2001, Una odisea en el espacio. Ligeti nació en la región de Transilvania, que hoy pertenece a Rumanía, aunque como he dicho antes era húngaro. Bueno, pues es que en aquella época pertenecía a aquel país. Era de una población judía y Ligeti fue el primer contacto que tuvo fue con el idioma rumano. Fue un día que escuchó una conversación entre policías que hablaban dicho idioma, una experiencia incomprensible para el joven, él que había nacido donde ya he dicho. Ligeti es sobrino nieto de un famoso violinista, Leopold Auer, que además tiene una escuela de violín prestigiosísima en Rusia, ¿no? Del cual han salido todos los grandes violinistas europeos del siglo XX, pues pertenecen a esta tradición. Bueno, pues él era sobrino nieto de este hombre. A partir del año 1933, el nazismo comenzó a extenderse por la zona de Rumanía en la que él vivía, ¿no? Así los judíos empezaron a sufrir una fuerte persecución. Ligeti pertenecía a esta religión judía, aunque nunca ha sido un hombre muy religioso. Bueno, antes que nada, deciros que esta obra que estamos oyendo de fondo sobre las palabras es una obra de Ligeti para piano titulada Otoño en Varsovia. En aquella época los judíos, como ya es sabido por todos, empezaron a sufrir una fuerte persecución y, por tanto, Ligeti lo que se centró era en el desarrollo intelectual suyo, ¿no? Así que sus metas estaban en estudiar matemáticas en la Universidad de Cluj. Para acceder a dicha universidad tuvo que negar sus orígenes judíos. Se inscribió entonces en unos cursos de matemáticas y física que se impartían en la universidad, una universidad en la que, entre comillas, se permitía el acceso a estos que sabían que eran judíos pero habían renegado de su religión. Entre los años 1941 y 42, Ligeti descubrió la música de Béla Bartók, que también es un autor que hemos conocido en esta serie de programas, ¿no? Y el descubrimiento de la música de este Béla Bartók lo que le hizo fue empujarle a abandonar sus estudios de matemáticas y de física y dedicarse definitivamente a su carrera musical. En el año 1941 empezó sus estudios en el conservatorio hasta el año de 1943.
En el año 1944 tuvo que abandonar sus estudios porque fue llamado a filas a la guerra. Sus hermanos, su padre y otros parientes fueron llevados a diferentes campos de concentración. A Auschwitz, en el que su padre pereció, ¿no? La vida de su padre acabó en el año 1945 en el campo de Auschwitz, y su hermano también murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Su madre fue la única superviviente de todo este desastre. Probablemente él habría seguido el mismo destino de no ser porque fue reclutado para planificar los trabajos de logística en el ejército húngaro. Ya habíamos dicho que sus estudios de matemáticas y física, bueno, pues para él eran de utilidad para los ejércitos, y por eso, a pesar de su origen judío, pues no fue aniquilado en aquellos campos. Al año siguiente volvió a retomar sus estudios en la Academia de Música de Budapest, donde estudió con los más importantes compositores de aquella época, pues Polka Dózsa, Ferenc Farkas, Zoltán Kodály, y sobre todo siguió admirando a su compositor estrella, a Béla Bartók. Él siguió viviendo por aquella zona y en 1948, ya acabada la Guerra Mundial, él vivía en Hungría y se había producido, por tanto, el aislamiento total de Occidente de estos países que se habían quedado al otro lado del telón de acero, ¿no? Este aislamiento no solo era un aislamiento económico, sino que también lo era cultural. Por tanto, toda la nueva música de vanguardia que se empezaba a desarrollar a lo largo y a lo ancho de todo el continente europeo después de la Guerra Mundial, pues era desconocida para Ligeti. En el año 1954 en Hungría se empezó a producir una cierta apertura dentro del totalitarismo que se vivía en el país, y Ligeti pudo empezar a conocer las obras que se estaban componiendo al otro lado del telón de acero, ¿no? Así que, bueno, pues también él empezó a utilizar esas vanguardias que se utilizaban en Europa y empezó a componer, por ejemplo, sus cuartetos de cuerda. Pero esta apertura, lamentablemente, a Ligeti le duró poco, ya que él, que estaba empezando a acceder libremente a la música de vanguardia occidental, pues se vio truncado cuando el ejército soviético invadió su país el 4 de noviembre de 1956 y una vez más fueron prohibidas todas aquellas vanguardias. Así que lo que pudo hacer fue emigrar hacia Viena y definitivamente abandonó su ciudadanía húngara y empezó a alimentarse y empezó a estudiar todo lo que por allí empezaba a ver y a conocer a diferentes compositores. Por ejemplo, bueno, pues conoció a Karl-Heinz Stockhausen, que es uno de los compositores importantes también de la segunda mitad del siglo XX, el cual lo acogió en su casa y estuvo durante algunos tiempos viviendo en su casa y conociendo a su vez, bueno, pues a todos los amigos que eran también compositores de Stockhausen, y bueno, pues estuvo empapando de todas aquellas conversaciones, ¿no? Pasaban largas horas charlando sobre el serialismo, sobre el dodecafonismo y sobre todas las vanguardias que estaban triunfando en Europa en aquella época. También tuvo contacto con la música electrónica y tuvo mucha curiosidad y mucha apertura intelectual hacia ese tipo de música, aunque es cierto que en el catálogo de músicas de Ligeti la música electrónica aparece muy poco, pero tenía curiosidad intelectual por esta música. Durante toda esta época Ligeti aprendió, ya que él tenía una mentalidad científica, ¿no?, por sus estudios de matemáticas y de física, bueno, pues aprendió que los sonidos musicales eran producidos lo suficientemente rápidos en algunas ocasiones de tal forma que el cerebro humano no era capaz de percibir esa velocidad en el sonido, pero sí era capaz de percibir el efecto que producía la reproducción rápida de los sonidos. Es como una paradoja en sí mismo, ¿no?
Este experimento que he contado, ¿no? Este descubrimiento que he contado, no es baladí, ya que para Ligeti supuso una forma muy clara de componer su música, ¿no? Y lo vamos a oír, ¿no? La música de Ligeti está compuesta teniendo en cuenta este principio, ¿no? La velocidad de la reproducción del sonido y el efecto estético y el efecto que produce en el que está escuchando, que no es el mismo que en el que lo está interpretando. Bueno, Ligeti, debido a a estas peripecias de vida que tuvo, ¿no? De aplastamientos totalitarios por parte de los gobiernos de los países en los que vivía, pues tuvo una personalidad muy cosmopolita. No se consideraba perteneciente a ningún lugar en concreto, ¿no? Por tanto, nunca pretendió ser nacionalista de ninguna clase, ¿no? Aunque tenía tradiciones religiosas, tampoco era un hombre que se fundamentaba o que inspiraba su música claramente en la religión. Se consideraba un hombre del mundo. Bueno, y vamos a dejarnos ya también de muchas palabras, y lo que vamos a hacer hoy, ahora es oír una obra de Ligeti que ha sido muy famosa, como ya digo, fue muy famosa porque la utilizó un director de cine, ¿no? Stanley Kubrick, para una de sus películas, pero también porque musicalmente ha tenido un recorrido que le ha granjeado gran fama. La obra que vamos a oír es el Requiem, una misa de Requiem. Es una composición coral y orquestal a gran escala, ¿no? Para grandes coros y grande orquesta. Fue compuesta entre los años de 1963 y 65. La obra dura un poco más de media hora y consta de 4 movimientos. Una introducción, un plano gradual interrumpido el sonido con el paso de la luz eterna, por ejemplo. Después un Kyrie, después el Lacrimosa y después el Dies Irae, que es el final de la obra. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a explicar un poco en qué consiste cada uno de estos movimientos y los vamos a oír. Como es obvio, pues es una música, os va a resultar extraña si no estáis acostumbrados a oír música contemporánea, pero es una música que os pido que la oigamos con este concepto que el propio Ligeti había desarrollado en su teoría, ¿no? El efecto sonoro que se produce y el efecto en los sentimientos que provoca este tipo de efectos a los que no estamos acostumbrados, ¿no? No vamos a oír, pues eso, los grandes temas desarrollados por los violines y contestados por los oboes, etcétera, ¿no? Aquí vamos a oír un efecto sonoro mucho más potente en el sentido trágico de la música, pero mucho más difícil de reconocer, ¿no? Bueno, y vamos a dejarnos de más palabras, porque es cierto que a veces las palabras entorpecen la audición de la música y de comprensión de la misma, ¿no? Vamos a oír de este Requiem el primero de los movimientos, que es una introducción, y en esta introducción lo que trata de expresar Ligeti es la salida de la ultratumba para elevarse hasta los cielos, ¿no? Bueno, así dicho parece muy brutal, pero es que es así, ¿no? Es la impresión de estar saliendo de la tumba, ya que los registros sepulcrales, es decir, muy graves que utiliza el compositor, solo permiten un gradual ascenso hacia las regiones más altas del cielo, ¿no? Así que vamos a empezar a oír una música que empieza muy grave en los sonidos más graves que se pueden emitir, y muy piano y muy flojito, así que hay que oírla con gran atención. Vamos con ello.
El segundo movimiento que vamos a oír de este, perdón, el segundo movimiento que vamos a oír de este Requiem es el Kyrie. Bueno, antes hay que decir que esta misa de Requiem no está utilizando los textos tradicionales de la misa de difuntos al completo, solamente hace una parte de estos textos de la tradición religiosa de la misa de Requiem, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ir el Kyrie, que es, bueno, pues eso que tradicionalmente es el Kyrie eleison, Christe eleison, ¿no? El Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Bueno, vamos a oír este movimiento. Está elaborado con una técnica que característicamente Ligeti la llamó la micropolifonía. Esta micropolifonía, para explicarlo de una forma rápida y sencilla, vamos a ver cómo lo podríamos entender. Por ejemplo, sabemos que entre la nota Do y la nota Re existe una nota entre medias, que es el Do sostenido, ¿no? Bueno, pues en estas técnicas de vanguardia lo que se ha hecho es que entre la nota Do y la nota Re no solamente exista una nota, que es el Do sostenido, sino que existan otras notas que sean intermedias entre el Do y el Do sostenido, que sería un Do cuarto de sostenido, y entre el Do sostenido y el Re, pues habría otra nota entre medias que sería el Do tres cuartos de sostenido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, que dividen el tono musical, lo dividen en partes mucho más pequeñas, por tanto, mucho más difíciles de afinar y también mucho más difíciles de oír, ¿no? Ya que nuestro oído no está acostumbrado a esta técnica. Bueno, no nos vamos a extender mucho más. La micropolifonía es una de las técnicas que utiliza Ligeti en la composición de esta misa de Requiem, ¿no? Entonces, las voces individuales se van entretejiendo de una forma tan densa, como habéis escuchado, ¿no? Que solamente se pueden distinguir las mezclas sin fisuras, es decir, no sabríamos, oyendo la misa, no sabríamos distinguir cuál es la voz de la soprano, cuál es la voz del contralto, del tenor, del bajo. No sabríamos distinguir porque están entretejidas de tal manera con esta técnica microtonal que sería difícil de distinguir, ¿no? Este Kyrie está construido como una gran fuga, es una sección intermedia, ¿no? En la que Ligeti subdivide todas las voces principales del coro en líneas que son estrictamente cromáticas cada una, ¿no? Este entretejido que os he explicado antes. Según un propio y complejo sistema de reglas, ¿no? Estas reglas que él ha puesto para la composición de esta forma de música. Los patrones melódicos, por tanto, no son reconocibles ni por sus notas ni por su ritmo tampoco, ¿no? Es una gran confusión y es la técnica esta o el experimento científico que os había dicho antes, en el que sonidos reproducidos muy rápidamente por el oído no son oídos de la misma manera, sino que son oídos como otra cosa, ¿no? Como un efecto sonoro, que es lo que se produce aquí en esta obra. Bueno, pues vamos a oír el Kyrie.
El tercer movimiento de este Requiem es de título De Die Judici, o lo que también solemos conocer como el Dies Irae. De Die Judici es la traducción del Día del Juicio, y el Dies Irae, que es como tradicionalmente se conoce, ¿no? Los días de la ira. Esto es como en un presagio del propio Ligeti, el apocalipsis de la época, ¿no? Donde los muertos regresan para reclamar a los vivos lo que ha pasado, ¿no? Bueno, según Ligeti, este Dies Irae es el centro de su obra y está inspirado visualmente en los cuadros de Durero, del Bosco y de Bruegel el Viejo. Bueno, pues es una fuente de inspiración que él mismo determina, ¿no? Además, él caracteriza este movimiento y atención con tres adjetivos. Atención, ¿qué tres adjetivos utiliza, ¿no? Dice que es desenfrenado, hiperdramático e histérico. Bueno, con el Dies Irae nos encontramos en otra faceta de la personalidad musical de Ligeti, ¿no? Es una extraordinaria justaposición de terror por un lado y de sentido del humor por otro. Sentido del humor porque, por ejemplo, vamos a oír una coloratura de la soprano, es decir, unas notas agudas en la soprano, de una forma absurda, que lo que hace es como ironizar sobre la figura de la reina de la noche. ¿Os acordáis de aquel personaje de la ópera de Mozart, de la flauta mágica, ¿no? donde en su famosísima aria hace unas notas agudas muy difíciles, pero claro, con una belleza extraordinaria, ¿no? Aquí lo que Ligeti hace es recordar un poco esa coloratura de la soprano, pero como si fuese una soprano totalmente drogada y totalmente fuera de sí, ¿no? Es como he dicho, una ironización de esta coloratura de la soprano, ¿no? Bueno, pues eso es una de las características de este movimiento, que es el de Die Judici o del Dies Irae. Además, también nos vamos a encontrar cómo Ligeti hace, bueno, esto era con el sentido del humor, ¿no? Luego también la justaposición de este sentido del humor con el terror, ¿no? Con el terror para el que Ligeti hace, bueno, pues unas dimensiones extraordinarias sobre el timbre, sobre la gama y sobre el volumen de la obra, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo Ligeti hace todo esto.
el último movimiento que viene a continuación, que es el Lacrimosa, y que, por cierto, no sé si quiero recordar que en la exposición que he hecho al principio de esta obra he enumerado más los movimientos y he dicho que detrás de la Lacrimosa iba otro movimiento. Bueno, pues si es así, que no lo sé muy bien, me he equivocado. El Lacrimosa es el último movimiento y el cuarto de este Requiem, y es un movimiento que, en palabras del propio Ligeti, lleva la huella de un largo tiempo pasado a la sombra de la muerte, ¿no? Ya lo hemos relatado un poco, ¿no? en su vida, ¿no? Como él, a lo largo de su vida, pues estuvo muy de cerca, ¿no? de la muerte. Y entonces este Lacrimosa lo que hace es tener un aire, pues, inquietante, un aire de final de Requiem, como de final de vida, ¿no? Bueno, pues técnicamente lo que hace es volver un poco a lo que relativamente parecía homofónico en la introducción, ¿no? Es decir, unas voces casi al unísono que van surgiendo desde los graves, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí en este Lacrimosa, en vez de surgir tanto desde los graves, lo que hace es poner de manifiesto el símbolo de la belleza con dos voces femeninas solistas, que estas dos voces lo que hacen es desprenderse de sus auras armónicas entre sí por un lado y también con la orquesta por otro, ¿no? Bueno, pues este Lacrimosa, como decía, tiene este aire de final de Requiem, y que de alguna forma Ligeti hace una simbología con todo ello, para que el final del Requiem sea también un símbolo del final de la vida, ¿no? Y entonces el Requiem termina de una forma casi imperceptible, simbolizando lo que claramente para Ligeti es la pérdida del silencio y el final de la vida, pero que, como él decía, esto no puede acabar así.
Bueno, y esto ha sido el Requiem de Ligeti, una famosísima obra y prestigiosísima obra entre la música contemporánea del siglo XX, y que, como veis, es una obra difícil, es una obra rara y es una obra, pero que tiene un encanto indudable, ¿no? Más máxime sabiendo ya un poco cuál es el origen y la inspiración de toda esta obra. Bueno, únicamente para acabar, pues os voy a decir que esta obra se estrenó el 14 de marzo de 1965 en Estocolmo, bajo el coro y la orquesta de la radio sueca, y que Ligeti recibió, esto como dato anecdótico, curioso y quizá gracioso, ¿no? Ligeti recibió un telegrama por parte del maestro de la orquesta, del director de la orquesta que estaba dirigiendo los ensayos para el estreno, y les dijo que estaban, tanto el coro como la orquesta estaban aterrorizados ante la obra, ¿no? Cuando recibieron la partitura no sabían por dónde meterle mano, ¿no? Como habéis podido percibir e imaginar, es una obra no solamente es difícil de oír, es muy difícil de interpretar, es una obra de una extraordinaria dificultad. Bueno, pues fijaros cómo será de difícil que esta obra se estrenó en el año 65, se grabó en disco en el año 68 y no se ha vuelto a hacer una grabación hasta el año 2003. A pesar de ser una obra venerada y admirada por todos los músicos, sin embargo hay muy pocos que se atreven a meterle mano, como podríamos decir de una manera coloquial. Bueno, pues nada, esperemos que os haya gustado este programa y que os haya despertado algún tipo de sentimiento esta música, y que nada, pues nos encontraremos una semana más en Oír y Callar, pues el próximo miércoles. Adiós. Eso es todo, amigos.